Saludos, mi querido hermano, mi querida hermana, mi amigo y mi amiga. Nos encontramos nuevamente en esta cita que hace posible Vida TV. Y esto es gracias al Señor, que ha querido que nos encontremos nuevamente para que yo pueda hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Sí, Señor, muchísimas gracias, Dios mío, por este momento tan especial. Hoy quiero hablarles acerca de la instrucción de nuestros hijos. Este es un tema muy, pero muy difícil. Repito, la instrucción de nuestros hijos. Esta temática es bastante difícil, pero hay que atenderla. Hay que atenderla porque aunque decimos que es difícil debido al entorno en la generalidad de los casos nos encontramos, muchos no toman en cuenta lo que tiene que ver con la atención que debemos tener con nuestros hijos desde que nacen hasta que salen de nuestros hogares a formar sus hogares. Pero tenemos que tener presente que la mejor forma de educar a nuestros hijos es basado en Dios. Y Dios nos ha dejado su palabra. La Biblia es una revelación de Dios. Allí está la palabra que necesitamos. Hay muchos expertos hoy acerca de la educación, psicólogos, profesionales, que nos hablan acerca de cómo es que debemos levantar a nuestros hijos. Y hay que escucharlo. Pero después que yo he escuchado a muchos, yo sigo insistiendo que en la Biblia está la base fundamental para levantar a nuestros hijos. Hay profesores, hay maestros, hay guías y hay instructores. No es lo mismo guiar que enseñar, que adoctrinar. No es lo mismo que instruir. Porque la instrucción requiere de que haya alguien quien modele. El instructor debe ser modelo. Y no por coincidencia está establecido así en la Biblia. En el capítulo 22 de Proverbios y en el versículo 6, Dios dice muy claramente, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo repito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchos toman este pasaje para hablarnos acerca de que ese él, ese pronombre, está referido a Dios. Pero el versículo se refiere es al camino en el que tenemos que instruir al niño. El carril donde él va a rodar, por decir algo. El camino donde él va a caminar. Esa parte es la que tenemos que hacer posible que él, aun cuando fuere viejo, no se aparte del camino que Dios le ha provisto. Dios pensó en cada uno de nosotros. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó en la expectativa de que pudiera señorear sobre este planeta. Así creó Dios al hombre, lo dice desde el principio, que nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. Y luego nos gira instrucciones que tenemos que atender muy claramente. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esa parte es señorear. Todo eso es señorear. Dios estaba pensando en que el hombre pudiera alcanzar dentro de su plan una estatura. Y es por eso que muchos de los exégetas hablan acerca de 3 fases que el hombre tiene que experimentar en su vida.
Uno tiene que ver con la formación, es decir, Dios lo forma a uno, luego lo enseña para que éste crezca y luego éste alcanza la perfección. Lamentablemente, por causa del pecado, el hombre no pudo alcanzar la perfección, pero la perfección se encuentra en Cristo Jesús. Es por esto que el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que se encuentren haciendo las obras que le corresponden, para que encuentren la forma de servir. Y cuando utiliza perfeccionar, está hablando ahí de catartismo, de adecuar. En otras ocasiones el Señor habla de teleio, que es madurar. Necesitamos madurar. Entonces Dios nos formó, nos hace crecer y luego nos perfecciona. Y eso está también calculado para los efectos espirituales. Porque dentro del plan de salvación, ya que el hombre lamentablemente cayó por causa del pecado, entonces Dios dentro de la salvación tiene tres pasos también. Uno tiene que ver con la justificación, el segundo tiene que ver con la santificación y el tercero, el perfeccionamiento que se halla por vía de la glorificación. Pero volvamos a la necesidad de entender que nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy seria ante Dios, que es cómo levantar a nuestros hijos, cómo crear a nuestros hijos. Repito, hay muchos psicólogos y muchos profesionales que nos dicen cómo. Yo insisto en que la Biblia es la base fundamental para enseñarnos ese cómo. Pero como casi no leemos la Biblia y no nos detenemos, preferimos escuchar el consejo de otros. Cuando mi esposa Marlene y yo nos casamos, previamente en el proceso del noviazgo acordamos levantar a nuestros hijos, cómo iban a ser ellos, cómo íbamos a desenvolvernos en el seno del hogar. Acordamos muchas cosas, de eso conversamos mucho tiempo. Y cuando llegó el momento comenzamos a aplicar. Gracias al Señor, que de inmediato conocimos a Cristo y nos incorporamos al aprendizaje, a esa parte tan importante de ser formado, de ser instruido, para que hayamos tenido o para que tuviésemos un crecimiento y luego esperar la perfección. Gloria al Señor. Y de nuestro amor surgieron tres hijos. Hoy puedo decir que pasado un tiempo, uno se evalúa. ¿Por qué no autoevaluarnos? Y uno puede comparar porque los resultados lo deben decir. Y le doy gracias a Dios porque Él me ayudó a levantar a nuestros hijos. ¿Cometimos errores? Sí, cometimos errores. Pero hasta el presente le doy gracias a Dios porque nuestros hijos, primero, han conseguido cada uno donde correr el camino, el camino que transitar. Y estamos todavía trabajando porque nunca dejamos, no podemos dejar de ser padres para inculcarles a ellos o para ayudarlos a que ellos puedan caminar por la senda que Dios nos trazó. A cada uno, Dios tiene un plan muy particular con cada quien, pero ese plan nosotros tenemos que visualizarlo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para hacer que nuestros hijos muy temprano conozcan, sean instruidos y cuando son instruidos, entonces, aun cuando fueren mayores, aun cuando fueren viejos, no se van a apartar del camino que Dios les preparó. Porque es que ellos tienen que realizar obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que ahora caminemos por allí, obrando, no haciendo cualquier cosa. Todo está calculado por parte de Dios. En ese sentido,
repito, guiar, asesorar, enseñar, esas son expresiones de transmitir un conocimiento, de capacitar, de facilitar ideas, experiencias, reglas de conducta, pero la palabra clave es instruir, porque repito, en la instrucción se requiere de que el instructor sea modelo. Y es allí donde nosotros a muchas veces patinamos. Queremos que nuestros hijos no fumen, pero nos ven comprar nuestras cajetillas de cigarrillos. Bueno, yo no fumo, nunca ha sido mi debilidad. Pero en todo caso, usted no fume, pero ellos se fuman 2 cajetillas al día. Entonces no es un buen instructor. No diga malas palabras, no diga palabras obscenas, pero él es un abecedario de las palabras que, es, que hasta perfeccionan y tienden a perfeccionar para ofender más. Y todo eso tenemos que considerarlo, mi querido hermano, mi querida hermana, que no está en sintonía por coincidencia, sino por providencia de Dios. Entonces, necesitamos que nuestros hijos, después de haber sido formados en lo, bueno, ya aparecieron aquí entre nosotros, Dios nos los dio como un regalo, porque el regalo de Dios son los hijos. Ahora nos toca prepararlos. Tenemos que hacer que ellos crezcan, no solamente en tamaño, porque eso trae consecuencias, obviamente, de responsabilidad para que ellos tengan el alimento apropiado. Tenemos que procurar que ellos también reciban la instrucción divina. Y esto no es religión. No queremos que nuestros hijos vean de nuestros hogares un convento, en donde tienen que flagelarse y todo para ser sacrificados. No, así no es. Por eso es difícil el ser instructor, porque hay que modelar, hay que modelar. Y en ese sentido, tenemos que atender las partes que el Señor quiere que nosotros atendamos. Nuestros hijos deben recibir la instrucción para prepararse a la vida, porque nosotros tenemos un momento de nuestra vida, hablando de tiempo específicamente, donde nos preparamos para producir, y esto es mediante la educación. Luego producimos y después ayudamos a producir cuando ya somos adultos, ya entrados en la ancianidad. Entonces tenemos 3 etapas y esto es para que nosotros lo tengamos siempre en consideración. Nos preparamos para producir, producimos, hay un tiempo para producir y hay un tiempo para enseñar a producir. De manera pues que hay una gran responsabilidad por parte de los padres, padre y madre. Debemos instruir a nuestros hijos. Desde muy temprano yo les decía a mis hijos, el que labra su tierra se saciará de pan. En otras palabras, el que logra explotar su propia fuerza y capacidad de trabajo cubrirá sus necesidades. El que labra su tierra, no la de los demás, la suya. Esto es sumamente importante, porque hay que crear en ellos la necesidad de que tienen que prepararse. ¿Ah? Tienen que prepararse para producir no cualquier cosa, sino producir con excelencia. Y esto obviamente nos reclama una previa atención. Hay que prepararse estudiando y ser excelentes como estudiantes. Ahí hay que ser modelo también. Sí, cuando nuestros hijos ven que los padres son excelentes estudiantes con resultados que llaman a la reflexión, entonces el trabajo se está haciendo. Entonces es fácil ver un libro, un cuaderno, la preparación, ahí se desarrolla el sentido de la responsabilidad por parte de nuestros hijos, porque es que están viendo que los padres están cumpliendo con lo suyo también.
cuando nos ven estudiando la Biblia, cuando nos ven estudiando parte de lo que corresponde a nuestra carrera. Esto hay que modelarlo. Pero también quiero hablarles de que en ocasiones la instrucción reclama, aunque muchas veces no lo queremos tratar, pero reclama corrección, la instrucción. ¿Saben por qué? Porque los niños, cuando nacen, ya saben hacer el mal. De pronto, y esto suena muy duro, ¿no? Pero a los niños tenemos que enseñarle a hacer el bien, porque el mal lo saben hacer perfectamente. ¿Saben por qué? Porque nacimos en pecado, hermano. Ese es un asunto de naturaleza, la naturaleza caída del hombre. Entonces los niños, cuando usted los deja, ellos van a hacer continuamente lo que tiene que ver con satisfacer sus necesidades, no importando lo que sea. Eso hay que corregirlo. Y muchas veces tenemos que utilizar la vara de la corrección. Pero cuando utilizamos la vara de la corrección, no es cuando usted está disgustado o está frustrado, tiene una frustración personal o tiene una amargura allí guardada, una raíz de amargura. Entonces usted castiga, maltrata, pero no corrige. Y Dios quiere que nosotros utilicemos en un momento determinado la vara de la corrección. Y usted me dice a mí, pero ¿cómo es eso? No, en la Biblia está. Hay muchos que enseñan que no, hoy no se le puede corregir a los hijos. ¿Cómo que no? Si Dios dice que hay que hacerlo. Yo le voy a enseñar tres versículos nada más. Y dicen así en 22:15 de Proverbios. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Le voy a compartir el 29:15 de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Dice el Proverbio 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Cómo le decimos a Dios que no es así? Si Él nos formó a nosotros. Repito, el muchacho desde muy temprano quiere hacer lo que él quiere. Nosotros a veces como padres cometemos el gravísimo error de permitirles hacer lo que él quiera y como lo haga. Es más, a veces se lo aplaudimos, lo celebramos, pero va a llegar el momento en que en medio de la sociedad va a conseguir paredes, se va a conseguir con problemas porque no le van a tolerar eso. Entonces luego el niño se va a sentir frustrado porque no está alcanzando a hacer lo que él quiere. Hay muchos que hablan de que cuando nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que él quiere y le dejamos todo lo que él quiere, preparémonos porque vamos a tener un delincuente. Y eso no es precisamente lo que queremos conversar con usted en esta oportunidad, a capricho, sino porque esto tiene una base escritural. Y Dios es quien nos conoce. Él nos ha entregado el manual de vida que se llama la Biblia. Aún a los adultos, a los adultos, uno siendo adulto tiene grandes problemas. Quiero compartir con ustedes eso. Si siendo adulto tenemos ese problema, cuanto más siendo niño. Dice en el Salmo 94, los versos 12 y 13. Le voy a leer dos versiones. Bienaventurado el hombre a quien tú ya, Dios, hablando de Dios, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. La versión Peshita o la versión Dios habla hoy dice así: oh Señor, feliz aquel a quien corriges y le das tus enseñanzas para que tenga tranquilidad cuando lleguen los días malos, mientras que al malvado se le prepara la fosa.
Esto es para los adultos, imagínense para los niños. Tenemos que trabajar en función de que ellos puedan entender claramente esto desde muy temprano. El problema está en que a veces nosotros no sabemos manejarnos en cuanto a los atributos que nos han sido dados, porque Dios nos dio a nosotros, nos transfirió atributos como el amor, como la rectitud, como la justicia, la equidad, y nosotros no sabemos desenvolvernos en eso. A veces nosotros somos muy justos y queremos darle una golpiza a nuestros hijos en detrimento del amor. Y así no es. A veces es al contrario, en detrimento de la justicia. Entonces acariciamos y le damos demasiado. Nos pasamos de bueno. Le damos demasiado a nuestros hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados en eso. ¿Y quién nos va a enseñar a ser equilibrados? Dios, a través de su palabra, con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Es así como nosotros tenemos que atender este gran problema de ser instructores de nuestros hijos. Si no atendemos eso, entonces vamos a tener muchos problemas, muchas presiones y el niño va a sufrir o la niña va a sufrir. De manera pues que es muy importante que atendamos todas estas sugerencias. Hay otro punto en el que muchos se me acercan a mí para preguntarme respecto del arrebatamiento. Usted que es cristiano y está esperando a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos esperan a Cristo? Yo lo estoy esperando. Y le digo todos los días al Señor, Señor, ven pronto, ven pronto. Así está en Apocalipsis. Ven pronto, Señor Jesús. Él va a venir. Está establecido, Dios no miente. Pero mientras viene, bueno, hagamos nuestro trabajo. Evangelicemos, prediquemos, instruyamos a nuestros hijos, produzcamos lo que tenemos que producir con la excelencia de vida mientras llegue ese momento. Pero la pregunta específica es, ¿qué pasa con los niños en el arrebatamiento? ¿Cuándo dejan de ser niños? Bueno, hay muchos expertos, especialmente los psicólogos y muchos profesionales, hablan de que cuando se tienen 6 o 7 años, ya el carácter está formado. A esa edad ya debe tener el niño su carácter, o por lo menos la estructura de un carácter. Pero la personalidad se alcanza entre los 17, 18 años. Mientras tanto, el joven, por eso es que tiene muchos ídolos, ídolos que muchas veces son del deporte, de la música, y hoy a través de de los cómics, de la televisión, quieren ser como, porque todavía no tienen una personalidad. Nosotros debemos trabajar en función de eso. Debemos arrebatarle a nuestros hijos al sistema del mundo, porque el mundo tiene su príncipe que es Satanás, y él no va a contribuir para que usted levante a su hijo en el temor de Dios. Ese es un trabajo suyo y mío. Es por esto que conversamos de estas cosas. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de su camino. Obviamente en el camino ya él habrá reconocido en un momento determinado a Jesucristo. Y de esto se trata, de que prontamente, en la medida que nuestros hijos, que bajo nuestra responsabilidad están creciendo, lo estamos instruyendo, ellos deben saber que hay un Dios maravilloso y que Dios es nuestro Salvador, pero también será nuestro juez. Atención, Dios por ahora, en la persona de Cristo Jesús, es nuestro Salvador, pero un día será nuestro juez.
Y usted no piense que va a pasar por alto el gran sacrificio que dio el Padre a Jesucristo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nadie puede pasar por alto semejante acto de salvación, de amor, de misericordia. Lo va a tirar por la borda así nada más, lo va a manejar. Eso no lo va a perdonar el Señor. Es por esto que desde muy temprano nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos en el temor de Dios. No en que sean religiosos, repito, como si se tratara nuestro hogar de un convento, sino de los principios eternos, de las verdades, de los principios que hay que activar y las verdades que creer, para que nuestros hijos se levanten en el temor de Dios equilibradamente. Esto hará que, aun cuando sean viejos, no se aparten de los caminos que Dios les ha trazado y se preparen para ser instructores también de sus hijos. En una oportunidad, esto para darle respuesta a qué es lo que va a pasar con nuestros hijos cuando se dé el rapto. ¿Cuándo dejan de ser niños para convertirse en adultos? Bueno, la Mishnah es la ley oral que manejaron los judíos desde hace muchos siglos. Y ellos celebran, los judíos celebran una ceremonia llamada la mitzvah, donde los niños, comencemos así, las niñas cuando tienen 12 años ya son eh, aptas para poder celebrar esa ceremonia y los niños 13 años. En esa ceremonia del mitzvah, ellos asumen la responsabilidad de allí en adelante de todas sus acciones y tienen el compromiso de atender y de verificar lo que la ley dice. Eso lo hacen los judíos. ¿De dónde salió esto? Bueno, es un comentario. Pero nosotros como creyentes tenemos un punto de referencia, el Señor Jesucristo. Dice en Lucas, en el capítulo 2, los versos que van del 40 hasta el 52, le invito a que usted lo lea, porque nomás que lo va a conseguir en Lucas. En una oportunidad, la familia de Jesús, siendo el niño, él tenía 12 años, y siendo niño, se lo llevaron a la fiesta de la Pascua, donde todos tenían que subir a Jerusalén para celebrar ese día festivo tan importante para el pueblo de Israel. Y mientras estaban allá, en un momento determinado, que después que terminó la fiesta, todos arrancaron de vuelta a Nazaret. Pero no se habían percatado, sino hasta después que había transcurrido un día de marcha, porque venían en caravana, cantidad de personas de diferentes partes del país para subir a Jerusalén venían en caravana y se reunían familiares, amigos y subían a Jerusalén. Cuando retornaron, un día después que retornaron, se dieron cuenta que Jesús no estaba entre ellos. El niño tenía 12 años y no estaba entre ellos. De manera que regresaron y comenzaron a buscar a Jesús. Al tercer día, dicen las escrituras, lo encontraron en el templo. Miren el grado de independencia que uno puede percibir en las escrituras de aquella cultura para ese momento de la historia. Muchos dicen que ya a los 12, 13 años, inclusive hasta se podían casar, con el permiso, obviamente, de los padres y la atención y el cobijo de los padres. Pero había cierta independencia, porque esto me dice a mí que si ellos transcurrieron un día de camino y se dieron cuenta que no había entre ellos el niño Jesús, y lo encontraron después de 3 días, se les perdió 4 días. Se les perdió de vista 4 días. ¡Ja! Imagínense usted que se le pierda de vista su hijo de 12 años 4 días. ¿Y dónde lo consiguieron?
en el templo, estaba conversando con los doctores de la ley. Él les escuchaba, les preguntaba y les daba sus propias conclusiones, y luego ellos quedaban asombrados. Pero este no es el punto. Resaltar ahí que era un niño precoz, que era un niño, era un verdugo, como decimos nosotros en Venezuela. Se trataba de que ya el niño, a los 12 años, ya había desarrollado una responsabilidad ante Dios y ya él sabía de su ministerio, de su labor, de su encomienda. Eso fue esa es la razón por la que le respondió cuando lo encontró su mamá y le dijo: Jesús, ¿por qué haces esto? Estamos muy angustiados porque no te conseguíamos 4 días. Y entonces él le respondió: ¿por qué me buscáis? En la casa de mi padre es necesario que yo esté para ocuparme de las cosas que son de mi padre. Lo que se desprende de esa respuesta que el Señor le dio, que ellos por supuesto no entendieron, es que ya él tenía una edad capaz de poder entender la responsabilidad que tenía ante Dios y de quién era él. Ese es el punto referencial que podemos decir nosotros cuándo es que un niño deja de ser niño. Alrededor de 12, 13 años aproximadamente. Pero eso puede ser que sea un poco más o un poco menos en algún niño. En todo caso, la Biblia no señala específicamente cuándo dejan de ser niños, los niños, para convertirse en adolescentes en esa primera etapa de ser adulto, para ser jóvenes y luego adultos. Eso no lo dice la Biblia, ni qué va a pasar con los niños. Esa es la razón por la que se requiere que nosotros seamos responsablemente los instructores que Dios quiere que seamos. Que desde muy temprano instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios para que lo conozcan rápido. Porque si viene el Señor, uno no sabe el grado de responsabilidad que cada quien tiene delante de él, porque ya tiene conciencia del mal, ya tiene conciencia de lo que es Dios, ya tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Allí deja de ser niño. Pero si nosotros hacemos el trabajo temprano, temprano van a conocer al Señor. Y cuando conozcan al Señor verdaderamente, el Espíritu Santo de Dios vendrá a ese niño. Y desde muy temprano, al conocerle, él comenzará a experimentar una madurez capaz de poderse desarrollar socialmente, preparándose responsablemente para producir. Tendrá la capacidad de poder reconocer rápidamente todos los atributos que de Dios ha recibido para poder desenvolverse socialmente con éxito desde muy temprano. Así que, mis queridos hermanos, la conseja en esta oportunidad está alrededor de la importancia que tiene el que nosotros nos constituyamos en instructores, sabiendo que ser instructores necesitamos también modelarles y que desde muy temprano conozcan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, para que desde muy temprano pasen a formar parte de la familia de Dios. Vamos a detenernos, no sin antes invitarles muy cordialmente para que usted se suscriba a @Vida TV Play. Y así, al suscribirse usted, hace posible que esta conversación la puedan tener otros de la manera más fácil. Mis hermanos, que el Señor me los continúe bendiciendo en sumo grado.